¿Crees en las casas encantadas? ¿Y si te dijera que el verdadero terror no siempre está a la vista? Imagínate encontrar la casa de tus sueños, solo para descubrir que guarda secretos oscuros y aterradores. Julia y Marcos solo querían empezar sus vidas. Se acabó, pero terminaron lanzando algo que nunca debería ser perturbado. Hoy te llevaré al interior de esta aterradora historia, donde el miedo tiene un nombre, una dirección, y está esperando en el sótano porque tú lo harás. Nunca vuelvas a ver tu casa con la misma forma. Comencemos esta misteriosa historia, pero primero verifica rápidamente si ya estás suscrito al canal. De esta manera te garantizas que no te perderás ninguna de las historias más escalofriantes que hemos preparado especialmente para ti. Continuamos. Julia y Marcos buscaban un nuevo comienzo. Después de años de vivir en medio del caos de la gran ciudad, decidieron que era hora de cambiar el ruido de las bocinas por el sonido de los pájaros y el aire contaminado por un lugar donde respirar tranquilamente. Fue en un pequeño pueblo del campo donde encontraron lo que parecía la oportunidad perfecta. Era un día soleado cuando llegaron a la zona, guiados por un anuncio sencillo pero intrigante. Se vende casa antigua, precio inmejorable. Tan pronto como doblaron la última curva del camino, vieron la casa por primera vez. Se alzaba majestuosamente al final de un largo camino de tierra, rodeado de árboles que parecían tan viejos como el tiempo. Con su imponente estructura y sus altos ventanales, la casa irradiaba un encanto que mezclaba nostalgia y misterio. El corredor los estaba esperando en la entrada. Era un hombre delgado y reservado, con una sonrisa que parecía forzada. «Ustedes tienen suerte», dijo mientras abría la puerta de hierro oxidada. «Esta casa es una joya rara. Necesita algunas reparaciones, pero al precio que pedimos no encontrará nada mejor». Julia y Marcos no podían creer lo que estaban escuchando. El precio fue realmente una ganga, casi demasiado bueno para ser verdad. Pero tan pronto como entraron a la propiedad, sintieron algo diferente. No era exactamente incomodidad, sino una especie de pesadez en el aire, como si la casa los estuviera observando, esperando su aprobación. Por dentro, la casa era aún más impresionante. Grandes salones con chimeneas de piedra, techos altos decorados con vigas de madera y una escalera que parecía sacada de una película antigua. Incluso con las señales de abandono, polvo acumulado, muebles cubiertos de sábanas y un ligero olor a humedad, Julia vio potencial. «Con una buena renovación, este lugar será increíble», dijo, con los ojos brillando de entusiasmo. Marcos, sin embargo, tenía sus dudas. No creía mucho en las premoniciones, pero algo en esa casa lo inquietaba. «¿Estás seguro de que es una buena idea?», preguntó mirando a su esposa, quien ya caminaba emocionada por la vieja cocina, imaginando cómo sería tener amigos y familiares allí reunidos. El corredor, al notar la vacilación de Marcos, intervino rápidamente. «Hay muchas historias sobre esta casa. Es un edificio antiguo y a algunas personas les gusta crear rumores, cosas sobre el pasado, pero nada que deba preocuparte». Se rió nerviosamente, pero sus palabras plantaron una semilla de curiosidad en Marcos. Ignorando cualquier signo de duda, Julia insistió. «Es perfecto, Marcos, y está dentro de nuestro presupuesto. ¿Cuándo más tendríamos una oportunidad como esa?». De mala gana, pero queriendo complacer a su esposa, aceptó. Allí mismo se firmó el contrato y, en cuestión de días, Julia y Marcos eran los nuevos dueños de la misteriosa casa. Mientras regresaban a la ciudad para organizar la mudanza, Julia no pudo contener la emoción, mientras Marcos conducía en silencio, echando un último vistazo a la casa por el espejo retrovisor. Allí, en la ventana del piso de arriba, juró haber visto algo o alguien moviéndose rápidamente. Parpadeó
y la figura desapareció. Debe haber sido mi imaginación, pensó, pero en el fondo sabía que esto era solo el comienzo. A los pocos días de firmar el contrato, Julia y Marcos comenzaron a explorar el pequeño pueblo donde se ubicaba su nuevo hogar. Era un lugar tranquilo, con calles adoquinadas, pequeñas tiendas antiguas y residentes que parecían conocerse desde hacía décadas. Fue en un acogedor café del centro de la ciudad donde empezaron a surgir los primeros rumores. Mientras bebían café caliente y esperaban un trozo de tarta de manzana, Julia no pudo contener su emoción. Le habló al encargado, un anciano de mirada atenta y manos callosas, sobre la compra de la casa. Estamos muy emocionados. Esa casa es hermosa, tiene mucho potencial. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, la atmósfera en el café cambió. El encargado, que hasta entonces había estado sonriendo agradablemente, se puso serio. Otros clientes, sentados cerca, comenzaron a cuchichear, lanzando miradas discretas pero intrigadas en dirección a la pareja. ¿Compraste esa casa?, preguntó el dependiente, en voz baja y llena de un peso que Julia no supo interpretar. Marcos, al notar el cambio de tono, respondió vacilante: sí, encontramos una buena oferta. ¿Por qué? ¿Tiene algo de malo? El caballero miró a su alrededor, como si quisiera asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. Deberías haber hecho más preguntas antes de comprar. Esa casa tiene historia. Suspiró como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. ¿Historia? Julia se inclinó hacia adelante, curiosa. ¿Qué tipo de historia? Historias que no son para los débiles de corazón, respondió una mujer sentada en una mesa cercana. Era una dama de cabello blanco y expresión severa. Ella se acercó, trayendo consigo un aire de misterio. Esa casa alguna vez fue hermosa, sí, pero algo cambió hace muchos años. Elena Moraes vivió allí con su familia y ellos desaparecieron. ¿Desaparecido? Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todos a la vez, continuó la señora. Dicen que su marido, Eduardo, se volvió loco, pero otros creen que fue la propia casa la que los consumió. Desde entonces, nadie ha podido vivir allí por mucho tiempo. Raros, siempre pasan cosas. ¿Cómo qué?, insistió Marcos, tratando de sonar escéptico, pero sintiendo el peso de la tensión en el aire. Ruidos de noche, voces que nadie puede explicar, objetos que se mueven solos. Algunos dicen haber visto luces provenientes del sótano, incluso cuando la casa estaba vacía. ¿El sótano?, repitió Julia, recordando la puerta cerrada que habían notado el día de la visita. Puede que no lo creas, dijo la mujer, con los ojos fijos en los de Julia. Pero ten cuidado, hay cosas en esa casa que no quieren que las molesten. La pareja intentó reírse de la historia, pero su nerviosismo era palpable. Cuando salieron del café, la conversación seguía resonando en la mente de ambos. Julia todavía estaba decidida a convertir la casa en un hogar. Marcos, por otro lado, empezaba a sentir que se habían involucrado en algo más grande y más peligroso de lo que podrían haber imaginado. Mientras caminaban por la calle, Julia apretó el brazo de Marcos. ¿Crees que están exagerando? Solo leyendas de pueblos pequeños, ¿verdad? Marcos forzó una sonrisa y meneó la cabeza, pero por dentro sentía un malestar creciente. En el fondo, ambos sabían que esas historias podían tener una pizca de verdad. Simplemente no sabían cuánto les afectaría. Y peor aún, lo que les esperaba dentro del sótano. La mudanza a la casa fue un acontecimiento lleno de expectativas. Julia y Marcos pasaron el primer día organizando cajas, limpiando las habitaciones e imaginando cómo sería su nueva vida allí. A medida que se ponía el sol, el aire de la casa pareció cambiar, como si una sombra invisible comenzara a arrastrarse por los rincones. La primera noche, mientras desempaquetaban libros en la sala de estar,
Un sonido extraño resonó por toda la casa. Un ligero rasguño, como clavos corriendo por el suelo. Marcos levantó la cabeza frunciendo el ceño. ¿Escuchaste eso? Debe ser el viento, respondió Julia, tratando de que no le importara. Pero por dentro sintió un escalofrío. La ventana estaba cerrada y el sonido provenía del interior de la casa. Más tarde, mientras se preparaban para ir a dormir, sucedió algo más. Julia, al abrir su maleta para coger su pijama, se dio cuenta de que algo andaba mal. Faltaba un collar de oro que siempre mantuvo cuidadosamente guardado. ¿Te mudaste aquí?, le preguntó a Marcos. No, respondió ya acostado en la cama. Tal vez estaba en otra caja. Julia intentó olvidar el incidente, pero el malestar persistía. Durante las primeras horas de la mañana, la despertó un ruido ahogado proveniente del piso de abajo. Era un sonido rítmico, casi como pasos lentos. Sacudió a Marcos. ¿Escuchaste eso? Se levantó de mala gana y cogió una linterna. Probablemente sea una tubería vieja, o tal vez un ratón. Juntos bajaron las escaleras, iluminando el camino. La sala estaba vacía. Todo parecía estar en su lugar, excepto un detalle. Una de las cajas que habían dejado en la esquina estaba abierta, con los objetos esparcidos por el suelo. ¿Abriste esto?, preguntó Marcos mirando a Julia. Por supuesto que no, respondió ella sintiendo que su ansiedad aumentaba. Recogieron los objetos en silencio, ambos intentando racionalizar lo que pudo haber sucedido. Pero en el fondo, la idea de que algo andaba mal empezaba a afianzarse. En los días siguientes, continuaron ocurriendo otros pequeños acontecimientos. Los objetos desaparecieron o reaparecieron en lugares extraños. Una noche, mientras lavaba los platos, Julia sintió pasar una ligera brisa fría por su cuello, incluso sin las ventanas abiertas. Marcos comenzó a notar sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo, pero cuando se dio la vuelta no había nada. El episodio más inquietante ocurrió una semana después de la mudanza. Mientras organizaban la habitación de invitados, encontraron un juguete viejo que no era suyo. Un pequeño caballo de madera con pintura descolorida y una expresión extrañamente oscura. ¿Esto estuvo aquí antes?, preguntó Marcos, sosteniendo el juguete con cuidado. No, respondió Julia en voz baja. Nunca había visto esto antes. Intentaron ignorar el hallazgo, pero el caballo de madera parecía cargado de una energía que hacía que el entorno pareciera más frío. Julia insistió en que se tirara el objeto y Marcos accedió. Lo metió en una bolsa y lo dejó afuera para la basura. A la mañana siguiente, cuando salieron al patio, el caballo estaba de nuevo en la puerta de la cocina. Ambos permanecieron en silencio, mirando el juguete. El malestar que alguna vez fue fácil de ignorar, ahora parecía imposible de descartar. Algo andaba mal en esa casa, y apenas comenzaban a comprender cuán profundo podría ser esto. Después de días de lidiar con los extraños sucesos ocurridos en la casa, Julia y Marcos comenzaron a explorar más las habitaciones. Había algo misterioso en cada rincón de aquella antigua residencia, pero un detalle llamó más la atención que los demás. La puerta del sótano era una puerta de madera gruesa, marcada por el tiempo con varias capas de pintura descascarada. Candados oxidados lo sellaban herméticamente y gruesas cadenas lo envolvían, como si algo o alguien quisiera asegurarse de que nadie lo abriera jamás. Estaba ubicado en el pasillo trasero, casi escondido, como si la propia arquitectura intentara mantenerlo fuera de la vista. ¿Notaste eso cuando visitamos la casa por primera vez?, preguntó Julia, inclinándose para mirar más de cerca. Sí, pero pensé que era solo una zona no utilizada, respondió Marcos, agachándose para tocar las cadenas. De cerca aparecían incluso mayores, como si hubieran estado allí durante décadas. Me pregunto qué hay ahí abajo. La curiosidad de Julia era palpable. La idea de algo encerrado durante tanto tiempo la intrigaba,
y al mismo tiempo la preocupaba. «Probablemente solo un sótano normal», dijo Marcos, tratando de sonar casual, pero su expresión delataba una ligera incomodidad. «Tal vez esté vacío o lleno de cosas viejas que nadie quería llevarse». Julia llamó suavemente a la puerta. El sonido resonó de manera amortiguada, como si el espacio al otro lado fuera enorme. Entrecerró los ojos y apoyó la oreja contra la madera, esperando oír algo. Solo hubo silencio, pero un silencio pesado, casi como si la propia casa estuviera conteniendo la respiración. «Necesitamos una llave o alguna herramienta para abrir esto», sugirió Julia. «¿Y si está cerrado por una buena razón?», respondió Marcos, claramente incómodo con la idea. «¿O qué pasa si es algo viejo que olvidaron aquí? Podría ser un espacio útil para guardar cosas después de que ordenemos». La insistencia de Julia hizo que Marcos retrocediera, pero no le gustó nada la idea de mover la puerta. Algo muy profundo en su instinto le decía que era mejor dejarla como estaba. Durante las noches siguientes, la puerta pareció ocupar un lugar constante en los pensamientos de ambos. El misterio del sótano empezó a apoderarse de sus conversaciones, incluso cuando intentaron cambiar de tema. Hasta que una mañana, mientras Marcos dormía, Julia fue despertada por un sonido bajo, casi imperceptible. Fue como un crujido lejano, proveniente del pasillo. Se sentó en la cama y contuvo la respiración. «Marcos», susurró sacudiéndolo. Él gimió, aturdido. «Creo que escuché algo viniendo del sótano». Marcos abrió lentamente los ojos, pero antes de que pudiera decir algo, el sonido volvió, un clic débil pero distintivo. Débil. Sonó como metal raspando contra metal, como si algo intentara mover las cerraduras. La pareja intercambió una mirada preocupada. Marcos cogió la linterna que estaba al lado de la cama y juntos bajaron las escaleras en silencio. Cuando llegaron al pasillo, la puerta del sótano estaba exactamente como antes, intacta, con los candados y las cadenas en su lugar, pero el aire alrededor era diferente. Había un olor peculiar, algo entre moho y hierro oxidado, y el pasillo estaba más frío que el resto de la casa, como si del propio sótano emanara una brisa helada. «¿Escuchaste eso, no?», preguntó Julia, sosteniendo con fuerza el brazo de Marcos. «Sí», respondió, iluminando la puerta con su linterna. Pero no había señales de que alguien o algo lo hubiera manipulado. «¿Llamamos a alguien?», sugirió Julia. «¿Llamar a quién? ¿A un cerrajero? ¿A un cura?», respondió Marcos, tratando de aligerar el ambiente, pero el nerviosismo en su voz era evidente. Al no encontrar respuestas, los dos decidieron regresar a la habitación, pero el misterio de la puerta del sótano se hizo aún más presente. Algo en esa casa parecía querer ser encontrado, o tal vez algo allí abajo estaba tratando de salir, intentando abrir el sótano. Pasaron los días, pero la puerta del sótano se convirtió en una obsesión para Julia. No podía sacárselo de la cabeza. ¿Por qué estaba cerrado con tanto cuidado? ¿Qué podría haber escondido alguien allí? Cada vez que pasaba por el pasillo, sentía como si la puerta la llamara, como si el misterio detrás de ella se intensificara a cada segundo. Marcos, en cambio, quiso evitar el tema a toda costa. «Julia, por favor, déjalo pasar. Es solo un sótano viejo, y si fuera algo importante, el agente inmobiliario nos lo habría dicho. O tal vez no quiso decírnoslo precisamente porque hay algo importante allí», respondió decididamente. Un sábado por la mañana, mientras Marcos estaba en el patio trasero tratando de arreglar la cerca, Julia decidió actuar. Encontró un par de alicates grandes en la caja de herramientas y bajó al sótano. Le temblaban las manos mientras se acercaba a la puerta, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Las cadenas estaban oxidadas pero firmes. Intentó varias veces cortar el metal con los alicates, pero el esfuerzo solo aumentó el ruido en el pasillo. «¿Qué diablos?», murmuró sudorosa y frustrada.
Marcos entró corriendo, asustado por el sonido. «Julia, ¿qué estás haciendo?» Él la miró sosteniendo los alicates, con el rostro rojo por el esfuerzo. «Necesito saber qué hay aquí, Marcos. No puedo soportar más este extraño sentimiento». ¿Te estás escuchando a ti mismo? ¿Por qué esto importa tanto? Si está cerrado, debe haber una buena razón por la que no podemos abrirlo. Pero Julia se mostró inflexible. ¿Qué pasa si hay algo valioso allí? ¿Y si es peligroso? Ahora vivimos aquí, Marcos. Tenemos que saber qué hay detrás de esa puerta. Después de mucho debate, Marcos finalmente cedió. Fue al garaje y volvió con una pequeña sierra eléctrica. Si vamos a hacer esto, hagámoslo de inmediato. Pero entonces, no digas que no te lo advertí. El sonido de la sierra cortando metal resonó por toda la casa, como una advertencia. Las cadenas finalmente se rompieron, cayendo al suelo con un estrépito que pareció más fuerte de lo que debería haber sido. Julia contuvo la respiración mientras Marcos quitaba el candado oxidado y abría la puerta. La madera crujió con fuerza, revelando una empinada escalera que descendía hacia la oscuridad. Se escapaba un olor fuerte y desagradable, como una mezcla de tierra húmeda y algo podrido. La linterna de Marcos iluminó la parte superior de las escaleras, pero la luz pareció ser tragada por la oscuridad de abajo. «Esto no me gusta», dijo, sosteniendo el brazo de Julia. «Tenemos que bajar», insistió en voz baja pero decidida. Los dos comenzaron a bajar las escaleras, paso a paso, con la linterna temblando en las manos de Marcos. El silencio era absoluto, excepto por el sonido de sus respiraciones. Cuando llegaron abajo, se dieron cuenta de que el sótano era más grande de lo que imaginaban. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y el suelo era de tierra apisonada. En el centro del espacio había algo inesperado. Una mesa vieja llena de objetos extraños, velas derretidas, libros polvorientos y símbolos dibujados en el suelo. Julia pasó los dedos por uno de los libros, sintiendo la textura del cuero viejo. Abrió la portada y reveló páginas llenas de símbolos y palabras en un idioma que no reconocía. «Esto se siente como un ritual», dijo Marcos, con la voz temblorosa. Antes de que pudieran reaccionar, un ruido repentino los dejó paralizados. Algo cayó al suelo, rodando más cerca de sus pies. Julia encendió la linterna y vio un pequeño objeto. El caballo de madera que habían descartado hacía unos días. «¿Cómo llegó esto hasta aquí?», susurró Julia, sintiendo que su corazón se aceleraba. Marcos la agarró del brazo. «Salgamos de aquí ahora». Pero antes de que pudieran moverse, el sonido de pasos comenzó a resonar en el sótano. No estaban solos. Algo o alguien estaba allí con ellos, escondido en la oscuridad. Y parecía estar cada vez más cerca. El encuentro con la presencia en el sótano, los pasos eran lentos, prolongados, pero cada vez más cercanos. La linterna tembló en las manos de Marcos, su luz oscilante danzando a través de las paredes del sótano. Julia lo agarró del brazo con fuerza. Su corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. «¿Quién está ahí?». Marcos intentó sonar firme, pero su voz era débil, casi un susurro. No hubo respuesta, solo el sonido continuo de pasos, ahora acompañados de un ligero rasguño, como clavos atravesando la tierra. La oscuridad pareció cobrar vida, llenando el espacio con una presencia palpable. Julia enfocó una luz en la esquina de donde venía el ruido, pero no se veía nada. «Marcos, tal vez deberíamos irnos», dijo, mientras su coraje comenzaba a flaquear. De repente, el sonido cesó. El silencio que siguió fue peor que los pasos. Era un vacío opresivo, como si todo el sótano contuviera la respiración, esperando el siguiente movimiento. Antes de que pudieran moverse, una risa baja, casi imperceptible, cortó el aire. Era una risa infantil, pero estaba llena de algo oscuro, lo que hizo que a ambos se les helara la sangre.
Julia rápidamente se volvió hacia la fuente del sonido, pero nuevamente no había nada allí. «Julia, vámonos de aquí. Ya», insistió Marcos, tirándola del brazo. Pero Julia estaba congelada, con los ojos fijos en la mesa en el centro del sótano. Algo estaba cambiando. Los símbolos dibujados en el suelo comenzaron a brillar, de un rojo tenue que creció en intensidad. El aire se volvió más pesado y la temperatura bajó drásticamente. Luego se escuchó el sonido, un fuerte crujido, seguido de un gemido profundo y grave que parecía provenir del interior de la tierra misma. Se formó una grieta en el suelo, justo en el centro de los símbolos. Desde dentro de ella algo empezó a surgir. Era una sombra, una figura indefinida que parecía flotar entre lo tangible y lo etéreo. Tenía forma humanoide, pero sus contornos estaban borrosos, como si estuviera hecho de humo negro. Dos puntos brillantes donde las miradas debían estar fijas en Julia y Marcos, y las risas regresaron, ahora más fuertes, resonando por el sótano. Julia dio un paso atrás, tropezando y casi cayendo. Marcos la abrazó, pero sus ojos estaban fijos en la figura. ¿Qué es esto? La figura comenzó a moverse lentamente hacia ellos. Cada paso traía consigo una ola de frío. La linterna de Marcos comenzó a fallar, parpadeando hasta apagarse por completo, dejando a la pareja en total oscuridad. Julia entrecerró los ojos, intentando adaptarse a la oscuridad. Tomó la mano de Marcos, pero notó que él temblaba tanto como ella. «Corre», susurró. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta del sótano se cerró con un golpe ensordecedor. La risa de la figura se convirtió en un grito agonizante, lleno de rabia y desesperación, que resonó en las paredes. «¡Marcos! ¡La puerta!», gritó Julia tirando de él. Corrieron a ciegas, guiados solo por el recuerdo del camino que habían tomado hasta las escaleras, pero cada paso parecía más difícil. El aire se volvió denso, como si algo los estuviera jalando hacia atrás. Finalmente apareció la luz de las escaleras, tenue pero suficiente para guiarlos. Marcos llegó a la puerta y empezó a tirar desesperadamente, pero ésta no se movía. «Está cerrado otra vez. Empuja, Marcos, empuja con todas tus fuerzas». Con un último esfuerzo, la puerta se abrió y los dos salieron tambaleándose, cayendo al pasillo. Nada más salir, la puerta del sótano volvió a cerrarse de golpe, sola, con una fuerza que hizo temblar toda la casa. Se quedaron allí, jadeantes y en silencio, mirando la puerta cerrada. Julia se puso a llorar y Marcos, todavía sosteniendo la lámpara rota, intentó abrazarla, pero sus propias manos temblaban demasiado. «Dije que no deberíamos abrirlo», murmuró con la voz llena de miedo y arrepentimiento. «Marcos, eso no era humano», dijo Julia con los ojos muy abiertos. «No sé qué fue, pero sé que tenemos que salir de aquí. Ahora». Sin discutir, los dos salieron corriendo de la casa, dejando la puerta del sótano cerrada con llave. Pero cuando se marcharon, no pudieron ignorar el sonido que venía del interior. La misma risa infantil, ahora mezclada con susurros incomprensibles, como si toda la casa estuviera viva y observando. Después de salir corriendo de la casa, Julia y Marcos se detuvieron en la calle, jadeando. El frío de la noche parecía más acogedor que el aire opresivo de la casa. Miraron las ventanas, que ahora parecían más oscuras, casi como si estuvieran cubiertas por una sombra interior. La luz, que debería haber estado encendida en la sala, había desaparecido, dejando la casa sumida en la oscuridad. «No podemos quedarnos más aquí», dijo Marcos, rompiendo el silencio. «Tenemos que irnos». Julia se limitó a asentir, todavía abrazada a su cuerpo, como si tratara de protegerse de algo invisible. Sin perder más tiempo, subieron al auto y se dirigieron a la casa de un amigo cercano, Lucas, quien los recibió con preocupación. «¿Están bien, chicos? ¿Qué pasó?», preguntó, viendo a los dos en un estado claramente conmocionado.
Julia empezó a explicar, pero las palabras le salieron inconexas. La casa, el sótano, había algo allí abajo, o algo que no debería estar allí. Lucas frunció el ceño, pero decidió no presionar. Tal vez sería mejor que te quedes aquí esta noche. Mañana podremos intentar comprender mejor lo que pasó. La pareja pasó la noche en vela, comentando lo que habían visto y sentido. Julia, en particular, no podía quitarse de la cabeza la risa infantil y los ojos brillantes de la figura. Había algo profundamente mal en esa casa, algo más allá de su comprensión. A la mañana siguiente decidieron buscar respuestas. Fueron a la biblioteca local y comenzaron a investigar la historia de la casa, especialmente los rumores y leyendas que los vecinos habían mencionado. Entonces, ¿alguna vez has oído hablar de Historia de las Casas Encantadas? Deja en los comentarios lo que sabes al respecto y si crees en estas historias. Continuando. Fue entonces cuando encontraron un viejo disco en un periódico local. La casa había pertenecido, décadas atrás, a una familia llamada Fontana. El titular era inquietante. La familia desaparece misteriosamente. La casa se vuelve famosa por estar maldita. Marcos leyó en voz alta. Los Fontana eran conocidos por ser reservados, pero los vecinos a menudo reportaban sonidos extraños provenientes de la casa por la noche. Una mañana, después de que se escucharon una serie de gritos, la casa se encontró vacía. Todos los miembros de la familia desaparecieron, sin dejar rastro. Eso no explica el sótano, dijo Julia, ansiosa por obtener más respuestas. Pero mientras seguían leyendo, encontraron algo que les heló los huesos. El diario menciona que, durante la investigación, la policía encontró símbolos extraños en el sótano, así como informes de niños vecinos sobre un amigo invisible que los llamaba a jugar cerca de la casa. Los símbolos, susurró Julia. Y el caballo de madera estaba ahí abajo. Marcos cerró el periódico, intentando procesar lo que habían descubierto. Necesitamos ayuda, Julia. Esto no es algo que podamos afrontar solos. Esa tarde acudieron a una mujer conocida en la región, doña Esther, ex residente y especialista en historias locales. Cuando escucharon su historia, se dieron cuenta de que la verdad era aún más oscura de lo que imaginaban. «Abriste el sótano, ¿no?», preguntó con cara seria. «Sí», respondió Julia con la voz entrecortada. Doña Esther suspiró profundamente. «Esa casa lleva una maldición. Dicen que los Fontana realizaban rituales para atraer algo que prometía poder y protección, pero abrieron una puerta que nunca debió abrirse. Y ahora lo que trajeron aquí no puede salir, pero él tampoco quiere ser olvidado». Julia y Marcos se miraron y el peso de la revelación cayó sobre ellos como una piedra. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Marcos. «Ya has hecho lo peor posible. Abriste el sótano. Ahora la casa sabe que estás allí y no va a dejarlo ir barato. Mi consejo, sal, deja la casa atrás y no vuelvas nunca más. Pero ¿qué pasa si alguien más entra allí? ¿Qué pasa si alguien resulta herido?», cuestionó Julia. Doña Esther meneó la cabeza. «No hay mucho que puedas hacer. La casa es un imán para los curiosos y los valientes. Solo reza para que nadie más cometa el mismo error». Esa noche, Julia y Marcos decidieron no volver nunca más. Contrataron a un abogado para intentar vender la casa, pero pronto descubrieron que nadie quería comprarla. El misterio y los rumores que la rodeaban eran demasiado conocidos. Pero incluso a lo lejos, el horror no los abandonó por completo. A veces, durante la noche, Julia todavía escuchaba en sueños la risa del niño, y Marcos, de vez en cuando, veía sombras en el rabillo del ojo que desaparecían cuando se giraba. La casa seguía allí, silenciosa y esperando. Y todo lo que había en el sótano sabía que tarde o temprano alguien volvería a abrir la puerta. Julia y Marcos intentaron seguir adelante,
pero era como si la casa hubiera dejado una huella invisible en sus vidas. Se mudaron a un pequeño departamento en la ciudad, lejos del barrio donde se encontraba la casa abandonada. Aún así, la sensación de ser observados nunca los abandonó. Julia empezó a tener pesadillas recurrentes. Siempre el mismo escenario. Ella estaba en el sótano, con las cadenas de la puerta intactas. Del otro lado, algo llamó insistentemente, pidiendo entrar. Intentó correr, pero sus piernas no se movían, como si la propia oscuridad la hubiera atrapado. Marcos, por otro lado, comenzó a experimentar sucesos extraños mientras estaba despierto. Los objetos caían inexplicablemente a su alrededor, los susurros resonaban en las habitaciones vacías y sentía una presencia helada detrás de él, pero nunca hubo nada allí. Una noche, mientras ambos intentaban dormir, Julia se despertó con un sonido distinto, el tintineo de cadenas. Su corazón se aceleró y se giró para despertar a Marcos, pero él ya estaba sentado en la cama, con los ojos muy abiertos. ¿Escuchaste eso?, preguntó en voz baja y llena de miedo. Julia asintió y los dos permanecieron en silencio, tratando de identificar la fuente del sonido. De repente, un estrépito resonó en la sala de estar, como si algo pesado hubiera caído. Se miraron, ambos aterrorizados, pero sabían que tenían que comprobarlo. Con una linterna en la mano, Marcos abrió el camino, mientras Julia lo seguía de cerca. Cuando llegaron a la habitación, encontraron el cuadro que estaba en la pared tirado en el suelo, con el vidrio roto en pedazos. Pero lo que llamó su atención fue el reflejo que Marcos vio en los cristales rotos, la silueta de una figura al final del pasillo. Rápidamente se dio la vuelta, pero no había nada allí. «Ya no podemos vivir así», dijo Julia, conteniendo las lágrimas. «Realmente necesitamos ayuda». Al día siguiente, regresaron donde doña Esther, pidiéndole orientación. La anciana los recibió con la misma mirada seria de antes. «Te lo advertí. Una vez que se abre la puerta del sótano, la casa nunca te abandona realmente. La llevas contigo, como una sombra que no se desvanece. Pero debe haber algo que podamos hacer», insistió Marcos. «¿Alguna manera de terminar con esto?». Doña Esther vaciló un momento antes de responder. «Existe un ritual, pero no está garantizado, y es peligroso. Implica regresar a la casa y enfrentar lo que liberaste». Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de regresar a ese lugar era aterradora, pero vivir bajo el constante sentimiento de miedo también era insoportable. «¿Qué tenemos que hacer?», preguntó ella con determinación. «Debes volver a sellar el sótano, pero no solo físicamente. Debes realizar el ritual de destierro para debilitar lo que sea que haya dentro. Y sobre todo, nunca volver a dejar la puerta abierta». Doña Esther les entregó un libro viejo lleno de notas e instrucciones detalladas. Ella advirtió: «Esto requerirá coraje. La entidad luchará contra ti, intentará manipularte. Pero si no completas el ritual, la presencia será aún más fuerte e ineludible». Con el corazón apesadumbrado, pero decididos a poner fin al tormento, Julia y Marcos se prepararon para regresar a casa. Sabían que esta sería la noche más larga y aterradora de sus vidas, pero también su única oportunidad de recuperar la paz. Sin embargo, mientras conducían hacia la casa abandonada al amparo de la noche, ambos sintieron el mismo escalofrío. Como si algo ya los estuviera esperando, ansiosos por reiniciar el juego que nunca debería haber comenzado. Regreso a la casa embrujada, el camino que conducía a la casa parecía más largo que nunca. El silencio en el coche era pesado, lleno de aprensión. Julia y Marcos sabían que lo que enfrentarían esa noche estaría más allá de lo que podían imaginar. El miedo ya se había convertido en una parte constante de sus vidas, pero ahora, en ese momento, era más palpable que nunca. Cuando llegaron,
La casa se alzaba ante ellos como un centinela en sombras, con sus ventanas vacías mirándolos amenazadoramente. La fachada, que antes solo parecía vieja y descuidada, ahora tenía un aura de hostilidad, como si esperara ansiosamente su llegada. Julia respiró hondo y miró a Marcos. ¿Estamos listos?, preguntó con voz ronca. Él no respondió de inmediato. El peso de la situación estaba claro ante sus ojos, pero finalmente asintió. «Hagamos esto juntos». Bajaron del auto y caminaron hacia la puerta principal. El viento parecía más fuerte y el sonido de sus pasos resonaba desconcertantemente en el vacío de la casa. Todo parecía absolutamente silencio, hasta que la puerta crujió al abrirse, como si la casa acogiera a cualquiera que se atreviera a entrar. Por dentro, la casa parecía aún más oscura y opresiva. Cada paso parecía más difícil que el anterior, como si el aire fuera denso, cargado de algo invisible y amenazador. Se dirigieron al pasillo, donde los esperaban las escaleras que conducían al sótano. Marcos fue el primero en bajar, sujetando firmemente la linterna. Julia lo siguió con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. No podían regresar ahora. El sótano los esperaba y el ritual debía realizarse allí donde empezó todo. Cuando llegaron a la base de las escaleras, el ambiente era tan frío que su aliento se condensó en el aire. El suelo de tierra estaba intacto, pero la sensación de algo maligno flotaba en el aire. La vieja mesa todavía estaba allí, junto a los objetos rituales que habían encontrado antes. Pero había algo diferente. El aire estaba más pesado, como si algo se hubiera liberado y ahora estuviera esperando su siguiente acción. Julia sacó del bolso el libro de Doña Esther y empezó a buscar la página del ritual. Tenía las manos sudorosas y temblorosas, pero se obligó a continuar, sintiendo el peso de todo ello sobre sus hombros. «Empecemos», dijo Marcos con la voz tensa. Sabía que en cualquier momento podían ser interrumpidos, que algo intentaría detener el ritual, pero no tuvo elección. Necesitaban hacer esto o nunca tendrían paz. Mientras Julia recitaba las palabras del ritual, las sombras a su alrededor comenzaron a moverse. Era como si el sótano mismo estuviera cobrando vida. Las paredes parecían curvarse y estirarse hacia ellos. El sonido de la risa de los niños, bajo y siniestro, regresó, resonando por todo el sótano, haciendo que a ambos se les helara la sangre. Marcos intentó concentrarse en las palabras, pero la presencia oscura parecía acercarse. Sintió una mano fría tocar su hombro, y cuando se dio la vuelta, vio una sombra materializándose ante él. Era la misma figura que habían visto esa noche cuando abrieron el sótano por primera vez. Sus ojos brillaban como dos lámparas rojas y su risa resonaba en los oídos de Julia y Marcos como una melodía macabra. «No lo lograrán», susurró la voz de la entidad, arrastrando las palabras y demoníaca. «La puerta se ha abierto. Ya es demasiado tarde». Julia, desesperada, continuó recitando las palabras, con la voz casi perdida en el caos que la rodeaba. Pero algo dentro de ella le hizo creer que estaban cerca de terminar. Podían sentir que la fuerza del ritual comenzaba a tomar forma. Una resistencia comenzaba a formarse a su alrededor. De repente, una explosión de luz los cegó. Todo el sótano tembló como si hubiera sido tragado por una fuerza invisible. Las cadenas de la puerta del sótano empezaron a moverse, crujiendo inquietantemente. La entidad, ahora claramente furiosa, intentó avanzar, pero una barrera invisible lo detuvo. «Ya casi llegamos», dijo Julia, con la voz entrecortada y los ojos fijos en el libro. Marcos sintió un dolor intenso en la cabeza, como si 1000 hojas de hielo le atravesaran el cerebro. Gritó, pero continuó, decidido a ayudar en todo lo que pudiera. «Nosotros no podemos parar». Cuando se pronunció la última palabra del ritual, la casa pareció sucumbir a un profundo temblor.
Un rugido ensordecedor vino desde lo más profundo del sótano, seguido por el sonido de cristales rotos. Las sombras comenzaron a disiparse y la figura fantasmal se desplomó, desapareciendo como si nunca hubiera existido. El silencio que siguió fue absoluto. El sótano era tranquilo, pero el precio era alto. Las cadenas de la puerta del sótano cayeron, como si finalmente las hubieran liberado, y la sensación de amenaza, aunque todavía presente, parecía menos intensa. Julia y Marcos, exhaustos y conmocionados, supieron que lo que los había perseguido había sido derrotado, no sin dejar sus huellas. Estaban libres de la casa, pero no del terror que habían enfrentado. El ritual había sellado el sótano, pero la maldición de la casa nunca los abandonaría por completo. Esa noche, al salir de casa por última vez, Julia miró a Marcos y le susurró: «Ahora por fin podemos vivir en paz». Marcos la abrazó, pero su mirada era distante. «No lo sé, pero al menos ahora tenemos una oportunidad». Bueno, ya vamos desentrañando cada vez más esta historia, pero antes de continuar me di cuenta que aún no has dejado tu me gusta en este video. Esto es muy importante para que YouTube ayude a promocionar nuestro contenido. Así que deja el tuyo ahora. Me gusta este video, es gratis. Gracias. Avanzamos. La casa detrás de ellos quedó en silencio, su amenaza aún presente en las sombras, esperando que otro espectador viniera y abriera la puerta. Mientras Julia y Marcos se alejaban de la casa, el peso de la experiencia aún pesaba sobre ellos, pero al menos había alivio. Por un momento pareció que la pesadilla finalmente había llegado a su fin, pero había una sensación inquietante de que el mal no desaparecería por completo. Después de todo, las antiguas maldiciones no se rompen fácilmente. Persisten, esperan y, algún día, pueden regresar con más fuerzas que antes. Mientras los dos desaparecían en la oscuridad del camino, la casa permaneció allí, observándolos con los ojos vacíos, esperando a su próxima víctima. Y, como advertía doña Esther, quien se atreva a poner un pie en su territorio puede tener algo más que una historia que contar. Quizás incluso algo más, algo que no será fácil de olvidar. ¿Y tú? ¿Qué harías si supieras que una casa, un sótano, puede guardar un secreto tan profundo? ¿Investigarías? ¿Arriesgarías todo por un misterio? ¿O, como Julia y Marcos, tendrías la sensación de que algunas puertas, incluso después de estar cerradas, nunca están realmente cerradas? Esta historia es solo una de muchas que se esconden en las sombras, esperando ser reveladas. Si se te puso la piel de gallina, si este misterio todavía ronda tu mente, es porque hay mucho más por explorar. ¿Quién sabe qué te espera en algún rincón oscuro, esperándote? Si te gustó esta historia, asegúrate de darle me gusta, compartirla y suscribirte, porque, créeme, esta no es la última casa embrujada, el último misterio que verás aquí. Prepárate, porque más historias como esta están por suceder y tal vez la próxima podría ser incluso más aterradora de lo que imaginas. Estén atentos y hasta la próxima.